Bienvenidos a esta explicación de la lección 1.2 de datos de centro, medidas de tendencia central o pesos ponderados. Entonces, vamos a trabajar diferentes situaciones. La primera de ellas es que si ustedes leen el problema, en resumen, tenemos una compañía donde tengo 15 empleados, hay un salario en particular y los cargos asociados a esa empresa con su correspondiente salario, como había mencionado. Dice que un periódico reporta el promedio que es de $78.000 al año. Entonces la pregunta A me habla alrededor de o me cuestiona sobre ese estadístico que me está reportando, que me dicen que el promedio, pero yo tengo que verificar si efectivamente es el promedio o la mediana. Entonces, recordar que si yo tengo la mediana, tengo que tomar todos mis datos que están acá y organizarlos de menor a mayor y encontrar el dato de centro, la mediana. Puedo hacer eso tachando el primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo, así sucesivamente hasta llegar a el dato de la mitad. Recuerde que si fueran dos datos se suman y se dividen entre dos. En este caso es muy sencillo porque es un solo dato. Luego de ello, entonces yo ya sabría automáticamente que el periódico está reportando es el promedio. ¿Listo? Pero ¿cómo lo podría hacer a mano o cómo lo podría hacer con la calculadora? A mano es muy sencillo, simplemente sumo todos estos datos en una calculadora y los divido entre 15. Ahora, ¿cómo lo haríamos con nuestra calculadora? Con nuestra calculadora vamos a mirarlo de la siguiente manera. Usualmente tengo mi calculadora en Second Mode, estoy en este lado. Voy a ir a Stats, voy a ir a Edit y en Edit fíjense que yo ya tengo acá mis 15 datos asociados, ya los escribí. Entonces acá lo único que yo tengo que hacer es lo siguiente. Stat, Calc, como todos los datos están en una sola fila, uno bar. Los datos están en la lista uno, entonces voy a calcular. ¿Qué es importante saber acá? Y lo que no podamos entender es importante que lo investiguen en el tema de vocabulario. X rayita, este dato representa el promedio, sumatoria de los X. Si yo sumara todos mis datos, ahorita lo vamos a vincular en el siguiente ejercicio, 1170 es la suma de mis datos. Podría chequear y poner 1170 dividido entre 15 para saber si me da 78. Sumatoria de todos los x al cuadrado, o sea, si yo tomo cada dato y le elevo al cuadrado y lo sumo, me da este número. Esto es la desviación estándar para una muestra, sample, que sería esta, y esta es la desviación estándar para una población que sería 87.39 aproximadamente. Me da el número de datos que es 15, el dato mínimo que es 24, el cuartil uno que es 30, la mediana o el cuartil 2 que es 65, el Q3 que es 90 y el máximo es 380. Dicho eso, podemos continuar y decir, efectivamente ya tengo un criterio para decir que lo que se reportó fue el promedio. Ahora fíjense que acá dice como en relación con el artículo, a veces el promedio no es una buena medida para describir toda mi distribución. ¿Por qué? Porque fíjense que de los 15, 11 empleados ganan menos de 78.000. Son conclusiones que yo puedo dar a partir de analizar una información a partir de mis medidas de centro. En la siguiente situación me piden que a veces cuando yo tengo tablas muy largas, yo puedo hacer un resumen y aparece un nuevo concepto que es la frecuencia. La frecuencia es el número de veces que se repite un dato. ¿Cuántas veces aparece mi 380 en la lista? Aparece una sola vez. ¿Cuántas veces aparece el 150? Aparece una sola vez, pero fíjese que el 90 me aparece dos veces. ¿Dónde está? Entonces, si yo me pongo a buscarlo, aquí está, aquí está. El 65, por ejemplo, aparece cuatro veces.
y así sucesivamente. Entonces, hay otra segunda forma de encontrar el promedio. Acá me dice que ingrese, digamos, esta tabla. ¿Listo? Vamos a ello. Fíjense que acá ya tengo mi tabla donde está en L1 cada uno de los datos y su frecuencia. En el ejercicio me dice que debo, luego de hacer esto, multiplique L1 por L2. Vamos a hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Para dar una acción completa a la columna, me ubico en el label, en L3, y ahí le voy a decir que quiero multiplicar L1, second 1, ahí aparece L1 en este lado, y lo voy a multiplicar por second L2, y automáticamente tengo cada uno de los valores que aquí aparece. Es la multiplicación de estos dos. Fíjese que ahora me dice en L3, compute o multiplique el producto, encuentre el producto de cada uno de la lista uno y de la lista 2. Y pues cuando yo ya tenga la suma, me dice encuentre el promedio. Cuando yo tengo la suma de todos mis datos, simplemente lo debo dividir entre 15. Entonces, si yo tengo este dato, cuando yo hago lo mismo, ahora digo stat, digo calc, en este caso como hablo de la tercera, de L3, puedo hacerlo igual, L3 de la lista 3, pero acá me voy a fijar solamente de la sumatoria de los X, 1170, lo que habíamos hablado. Efectivamente, si yo hago 1170 y lo divido entre 15, pues me va a dar 78, que es mi promedio, y es otra forma en particular de poder encontrar el promedio. ¿Listo? Ahora, nuevo concepto, frecuencia relativa. Las frecuencias relativas, cuando ya los tengo acá, hay un dato importante, y es que el valor de n es 15 porque es el total de datos. La frecuencia relativa se encuentra dividiendo mi frecuencia normal sobre el total de datos. Si ustedes se fijan, la frecuencia de 380 es 1, dividido entre 15 es aproximadamente 0,07, lo pueden mirar en la calculadora, es aproximadamente 7%. La frecuencia de 150 es 1, dividido entre 15, lo mismo. La frecuencia de 90 es 2, 2 dividido entre 15 me da aproximadamente esto. La idea es que vayan chequeando en su calculadora y así sucesivamente. Obviamente la sumatoria de las frecuencias relativas me debe dar 1 o el 100%. Y en el paso 7 me dice que qué pasaría si se sube en toda mi distribución, yo aumento $5,000, el, digamos, el salario de cada una de las personas. La conclusión sería que si yo tengo un min o un promedio de 78,000 y sumo 5,000, el nuevo promedio también se aumentará y va a ser 83,000. En otras palabras, si a cada uno de estos datos yo le aumento 5,000 y encuentro el min, este también aumentará 83,000. La segunda página, la segunda página tiene un concepto que estábamos trabajando en las notas y tiene que ver con la sumatoria. En el caso de la sumatoria es importante identificar que este símbolo, que se llama sigma, representa sumar un número de veces, en este caso, desde el número 1 hasta el 46, un, esta cantidad P sub i, que representa algo, el número de personas, pues, que van a parquear el automóvil. Entonces simplemente acá no tengo que hacer absolutamente nada, sino que la lección trata de decirme qué representa eso. Pues el número de personas que entran al parqueadero. Esto lo explicaremos, la notación de sigma, cómo se hace en la calculadora, en otros videos, en otra sección, pues en otro video. ¿Listo? Y si a mí me gustaría saber, como utilizando esta notación para expresar el promedio, ¿yo qué debería hacer? Como esto tiene que ver con el número de personas que entran al parqueadero, y yo sé que I comienza en 1 y termina entre, pues hasta 46,
pues a ese resultado yo lo debo dividir por 46 al resultado que me dé esto para encontrar el promedio. O multiplicar por 1/46 es exactamente lo mismo. Ampliaremos esta sección del número 2 en un siguiente video. El punto 3, que si ustedes se fijan en la lección, no solamente es datos de centro, sino promedios ponderados. Tengo acá unos datos relacionados con unas valoraciones y unas asignaturas, y cada uno de ellos tiene un puntaje ponderado. Entonces, si yo quiero saber el resultado general de un estudiante, fíjense que si yo digo que tiene 4 puntos, ¿sí? Y los créditos son 1, esta asignatura está supeditada al peso del crédito. Entonces, si yo para el proceso para eso, es decir, multiplico el puntaje por el crédito y eso me da un valor. Fíjense que acá 5 por 2,67, 3,33 por 4 y después de eso hago la sumatoria y ya tendría una valoración. Lo divido por el total, en este caso el total de créditos y tengo una valoración. Es muy similar al sistema de calificación que se hace cuando tenemos, por ejemplo, unas notas ponderadas donde hacer tareas tiene un porcentaje en particular, 0,25, los quizzes, un valor predeterminado, unos test y una asistencia, y pasa exactamente lo mismo acá. Si yo tengo aquí y yo digo en francés, tengo acá Francis, perdón, y Adam, y yo tengo que Francis eh, en las tareas tiene 89 puntos y eso corresponde al 25%, pues 89 por 0,25 me va a dar este valor. Lo mismo 82, pero como es ponderado y eso equivale al 10%, que es lo mismo que 0,10, sería 8,2. 87 en los test, pero como eso vale el 45, 87 por 0,45, ¿verdad? Y en asistencia 100 por 0,2 y me da esto. ¿Qué pasa? Que si yo ya sumo cada uno de ellos, me va a dar un valor de Francis de 89,6 en esta clase. Si hago lo mismo con Adam y ustedes van chequeando, les va a dar un valor distinto y entonces puedo ya evaluar y decidir cuál tiene un mejor promedio. Acá es importante y los invito a que por favor revisen este video del maestro Alex Sarria, donde les explica a detalle y amplía más alrededor de esta actividad. Espero que haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.